Bueno, presentarme, mi nombre es Socorro Martínez Ríos, soy reumatóloga, rehabilitadora y médico del deporte y vengo a presentaros un poco lo que era la especialidad en medicina del deporte. Digo lo que era porque desde hace unos años, en este momento no es posible elegir la vía MIR y no sabemos qué va a ser de ella en un futuro. La especialidad de educación física y deporte, bueno, os voy a decir un poco el índice. Vamos a hablar de generalidades, como es la denominación oficial, la duración, donde se formaba el especialista en medicina del deporte, las plazas que había convocadas vía MIR, un poco la definición de la especialidad, las rotaciones que tenía y cómo se cogían las plazas. La denominación oficial es Medicina de la Educación Física y el Deporte. Eran 3 años que tenías previamente licenciatura de Medicina, hacías el MIR y te ibas realmente a una escuela de formación. El especialista en medicina física y rehabilitación iba a una escuela de formación, no iba al hospital. En esa escuela de formación lo que se hacía un poco era introducir lo que era la actividad educativo-deportiva, tanto en ámbito escolar como laboral como deportivo. No solo el médico del equipo que estamos acostumbrados a ver en Barcelona, Real Madrid o en equipos de élite, en el balonmano, etcétera, etcétera, sino que también tiene actividad educativo-deportiva y en la actividad laboral. En el área deportiva lo que se tiene o lo que abarca normalmente el médico deportivo es la prevención de lesiones, la prevención de recaídas de dichas lesiones aparte de su tratamiento, la evaluación de la actitud y mejorar el rendimiento. En muchas ocasiones vendrá el entrenador a comentarte es que fulanito no conseguimos que tenga el rendimiento que era esperado por sus condiciones físicas y ahí tendremos que intervenir para ver cuáles son los limitantes, no solo a veces en aspectos físicos, sino también en aspectos psicológicos. Aparte, enseñanza a nivel escolar, tanto del deporte, de nutrición, hábitos de vida saludables dentro del mundo del deporte. En el medio laboral la actitud es la de mejora un poco de la amplitud o de la actitud física de la persona, un poco campo ocioso, reciclaje, reeducación de muchas de las habilidades psicomotoras y físicas. En el medio escolar lo que comentábamos es un poco la introducción, es un poco la educación, aspectos de la educación física, no solo la clase de gimnasia, sino la actitud de nutrición, de hábitos físicos, ser capaces de adecuarles un poco lo que son las condiciones para el deporte. El número de plazas que había normalmente estaban muy estables, salvo en el año 90 que hubo 220 plazas, estaban siempre alrededor de los 115, 120 y en el último año que se pudo escoger esta especialidad rondaron las 90. Las escuelas estaban limitadas a varios centros en Barcelona, Cádiz, Oviedo, Madrid, no las había en todas las provincias, con lo cual en muchas ocasiones también implicaba un desplazamiento. El programa teórico es muy amplio, ya que incluye medicina interna, cardiología, neumología, urgencias, traumatología y debíamos conocer anatomía funcional, biomecánica, la fisiología, que es muy importante a la hora del deporte, motricidad y rendimiento, la biomecánica que necesitamos de pisada, de movilidad, sistemas de entrenamiento. Muchas veces debemos de conocer muy detenidamente el deporte en el que estamos imbricados para hacer un consejo aún mayor. Acondicionamiento físico, aconsejar en muchas ocasiones al preparador físico a la hora de reintroducir o a la hora de introducir en pretemporada el deporte. La clínica del deporte, que en muchas ocasiones implica no solo la medicina interna, sino tenemos que reconsiderar pacientes o deportistas o incluso niños que vienen de una cirugía, cómo podrían reintroducirse al deporte, cómo han hecho la rehabilitación o qué podemos precisar nosotros de la rehabilitación, porque en muchos casos nosotros seremos el rehabilitador de esa persona. Nosotros haremos consejos al fisioterapeuta que tenemos en el equipo para cómo reintroducirle el deporte. Psicología y psicopatología médico-deportiva. En muchos casos no vamos a tener un psicólogo que nos ayude en esto. Seremos nosotros los que tenemos que charlar detenidamente con el deportista, ver por qué falla, en cuántas ocasiones algunas concentraciones hay niñas o niños que tengo dolor abdominal, no duermo y son por problemas psicológicos o por condicionantes de su entorno que le condicionan psicológicamente
y luego también ver el medio escolar, universitario, laboral en el que nos movemos para ver qué podemos hacer y qué podemos aconsejar. Aparte, hacer consejos nutricionales y aconsejarles disciplina, enseñarles ciertas disciplinas dependiendo del deporte en el que nos movamos. Áreas complementarias que podemos tener depende de cada uno en que se quiera especializar. A veces es de buena utilidad rotar por reumatología para que nos enseñen infiltraciones tanto de articulares como justarticulares para en un futuro poder infiltrar no corticoides, dado que da dopaje, sino tener que saber poner mesoterapia en determinadas zonas. Tenemos que tener conocimientos de dopaje en muchos casos y tenemos que tener unas áreas básicas específicas del deporte. Bueno, el número con el que se escogieron las plazas, pues esta especialidad era un poco de la parte final de la tabla. En los últimos años se escogían, salvo gente que lo tenía muy claro, como podéis ver ahí en el 2013 con 582 o en el 2007 con 1932, normalmente era una especialidad de la parte media final de la tabla. Se escogía un poco por al final, cuando ya no tenías opción a lo mejor a quedarte en tu zona o cuando eran de las últimas plazas que quedaban. Para mi gusto es una especialidad muy entretenida si te gusta el deporte, si no es puede ser un poco tediosa. En los últimos años la más baja fue en 1560, aunque ya hemos visto que en el 2013 había un 582 y la última plaza con un 11.862. Futuro, no sabemos lo que va a suceder. Aquí tenemos un ejemplo de donde estaban algunas de las escuelas. En Asturias había una escuela, aquí en Oviedo. Había otra escuela en Cádiz, Barcelona, etcétera. Las especialidades Barcelona, en la Complutense de Madrid, en Málaga, Oviedo y Cádiz. Actualmente no sabemos qué va a ocurrir con esta especialidad. En cuanto tengamos algún tipo de información, os comentaremos en cuanto pueda ser, si es vía MIR o cómo será esta especialidad. Bueno, ya solo me queda despedirme y espero que os haya sido útil esta información sobre medicina de la educación física y el deporte. Gracias.